David Mantilla, como ya lo hemos mencionado, es parte de la red, es activo en IMAL y nos va a dictar entonces esta primera conferencia que ya está identificada. Un poco presento a David Mantilla, ingeniero mecánico, ya se ha dicho, pero yo reitero, de la Universidad Libre de Colombia. Tiene su título en el año 2007. Hace una pasantía de investigación en el Tecnológico de Monterrey en el 2014 en vibraciones mecánicas. Eh, Luego entonces se gradúa de Ingeniería Mecánica en la Universidad, máster en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2015. Y también ha hecho cursos de diseño y simulación en el Instituto Coreano de Tecnología en Corea del Sur. Pues entonces allí muestra su vasta experiencia en esto, más de 8 años en la industria automotriz, liderando entonces proyectos de investigación. Creo que, como bien lo decía Héctor, pues esta red servirá para que desde las empresas colombianas podamos tener y exportar, seguro, que es nuestra misión fundamental, productos de una calidad superior, dado que tenemos esa alianza universidad-industria, cosa que siempre hemos soñado y que, bueno, ahora estamos tratando de cristalizar. Adelante, David, bienvenido y pues mucho éxito en tu presentación. Tenemos entonces alrededor de 40 minutos para el desarrollo de la misma. David me estaba diciendo que está un poquito larga, pero dispondremos entonces luego de la presentación de David unos 10 minutos para que podamos entonces hacer las preguntas pertinentes y que David pueda entonces, de ser posible, responderlas. ¿Vale? Muchísimas gracias entonces. Y disculpen un segundito. Y aprovecho para decir que ya tenemos alrededor de unos 100 conectados, cosa que nos complace entonces como red. Bien, adelante entonces, David. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Eh, quisiera, presentar este pequeño caso de estudio. Bueno, más bien el largo caso de estudio, porque pues han sido varios meses, inclusive un año y medio de trabajo con el desarrollo de este proyecto. Este proyecto básicamente nos lleva por todo el ciclo de diseño, fabricación y ensayos de durabilidad en resortes de ballesta para suspensiones de vehículos, considerando las condiciones de carretera para vehículos de transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá. Básicamente ese es el título de la charla. Vamos a hablar rápidamente de la descripción del problema, la metodología de diseño del producto, los resultados de las diferentes simulaciones, los cálculos y la predicción de fatiga que se ha realizado. Rápidamente un vistazo muy rápido acerca de cómo es la fabricación de prototipos y en general de los resortes de ballesta en nuestra fábrica. Cómo son los ensayos de durabilidad también en nuestra fábrica. Un poquito acerca de cómo ha sido la parte de instrumentación mediante galgas extensiométricas para conocer más de cerca el funcionamiento real de un componente como el que fabricamos nosotros. Cómo hicimos la correlación con las simulaciones digamos, para poder comprobar que pues, nuestras simulaciones están dentro de los parámetros y están correspondiendo con las mediciones reales. La medición que se ha realizado ya en el vehículo, un vehículo de transporte público en la ciudad de Bogotá. Y finalmente, un conteo de ciclos de toda esta información que se recogió de los strain gauge para poder estimar un valor o un cálculo de fatiga ya en condiciones de amplitud no constante. Entonces, y finalmente unas conclusiones y unos pasos siguientes que estamos en desarrollo. Primero que todo, digamos, el problema inicial que nos enfrentamos es
sistema de transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá, que trabajan bajo ciertas condiciones de trabajo pues bastante agresivas, ¿sí? Una de ellas es que ciertas carrocerías de ciertos fabricantes pues tienen algunas sobrecargas en su estructura, lo que hace que los vehículos o los chasis del vehículo estén sometidos a unas cargas un poco más altas de lo especificado. Esto pues sí es, digamos, un problema inicial que se visualizó. El número de pasajeros también excede lo permitido por la especificación de los fabricantes, tanto el fabricante del chasis como el fabricante de la carrocería y por las, digamos, por las recomendaciones de los sistemas de las empresas operadoras de transporte, pues digamos que esto muy pocas veces se respeta porque pues vemos sobrecupo en los vehículos. Las condiciones de la carretera y la topografía son muy variables, muchos huecos, muchas subidas, bajadas, es decir, una gran cantidad de condiciones en las que el vehículo se debe mover. Y finalmente, unas condiciones de tráfico y de cultura de manejo que también hacen, digamos, un poco difícil el manejo digamos, de todas estas variables que a veces nos dificultan saber cómo es el funcionamiento día a día de un vehículo bajo estas consideraciones. Inicialmente ya había un diseño previo realizado por nosotros, donde se empezaron a observar algunas fallas prematuras en algunos de los componentes del resorte. ¿Sí? En este caso podemos ver fallas en las hojas principales del resorte. Esta pues es una falla, digamos que es de las menos deseadas, porque el vehículo empieza a desconectar el eje del chasis y esto ocasiona, eh, eh, digamos, puede ocasionar accidentes que pueden llegar a ser graves. ¿Sí? Entonces, investigando un poco la falla, se determinó que algunos espaciadores entre el resorte principal y el resorte auxiliar ejercían una entalla sobre la parte superior de tensión del material, lo que originaba con el paso del tiempo y de los ciclos que se generara como una especie de descascaramiento de la pintura, y ese descascaramiento permitía el ingreso de agentes corrosivos, y esa corrosión aceleraba el proceso de fatiga del material. Entonces, pues digamos, esa fue otra de las causas para empezar a pensar en un rediseño de esta suspensión. Otra de las causas o de los efectos que se vieron más bien es que al vehículo inicialmente o a esta gama de vehículos se les hizo un rediseño en la suspensión delantera, y ese rediseño, digamos que redistribuyó nuevamente las cargas en el vehículo, haciendo que las cargas en la parte trasera del vehículo aumentaran más, y eso generó digamos, una humillación del vehículo en la parte trasera, la cual, pues, digamos, la suspensión ya no estaba en condiciones de soportar. Aquí se ven algunas fotografías de la condición inicial en la que se estaba presentando. Digamos, el eje ya estaba muy cerca de los topes de compresión. Digamos, esa condición se daba con un vehículo en condición descargada, y pues era bastante peligrosa esta condición, porque pues digamos la suspensión ya no estaba trabajando como se esperaba, y eso estaba, digamos, incluyendo fallas o acelerando las fallas en otras partes del chasis y de la suspensión. Llámese los soportes de la barra estabilizadora, los amortiguadores, es decir, toda una serie de consecuencias por causas de sobrecargas. Ya pasando un poquito al tema de nuestro proceso de ingeniería en diseño y desarrollo, fabricación y pruebas, tenemos una parte inicial en donde se hacen una serie de, de, digamos, de toma de información inicial, ¿sí? Se hace un proceso de ingeniería inversa,
se hace un proceso de toma de información a través de los clientes y se hace una caracterización de los materiales para el rediseño o la optimización de nuestro producto. Toda esta información se digitaliza, se hace una parametrización CAD. Toda esta parametrización CAD sirve para realizar posteriormente nuestras simulaciones por elementos finitos. Estas simulaciones tienen ya pues unos requerimientos, unos objetivos, unos parámetros bien definidos. Estos parámetros y estos requerimientos se evalúan al final del diseño y se someten a una evaluación para verificar si cumplen con todas las características esperadas por el cliente y esperadas por nosotros. Si estas características no están ok o hace falta alguna verificación o optimización por parte del diseño, se empieza a generar un ciclo. Este ciclo de optimización en este momento se hace de manera, eh, digamos, de manera estándar, es decir, nosotros vemos cuál es el parámetro que está fuera de, digamos, de control o fuera de especificación y lo vamos ajustando parámetros geométricos dimensionales que nos puedan ir dando un resultado cada vez más acorde a lo esperado. Sí, llámese espesores, número de componentes, distribución de material, fabricabilidad, digamos, disposición de las materias primas para fabricación. Y posteriormente a eso pasamos a la parte de simulación de procesos. Lo que hacemos en simulación de procesos es simular dos procesos claves para la fabricación del producto, que son el granellado bajo esfuerzo, shot pinning bajo esfuerzo, y el proceso de ensamble de las hojas, el cual genera unas precargas muy específicas en cada una de las hojas. Posteriormente generamos una especificación, unos planos para fabricación y se procede a la fabricación del prototipo, ensayos estáticos, ensayos de durabilidad en banco o en laboratorio y posteriormente pasamos a la instalación de galgas extensiométricas en las hojas de, digamos, de mayor interés y en las hojas es en donde se pueda pues instalar este tipo de sensores. Hacemos un ensayo estático para hacer pues toda la calibración y correlación. Si la correlación está ok con las definiciones o con los cálculos de la simulación, procedemos a la adquisición de datos en el vehículo de manera estática, luego de forma dinámica, que ya es en carretera. Finalmente se hace un postproceso de los resultados y finalmente esos resultados vuelven a la parte de simulación para hacer nuevamente cálculos de fatiga, digamos una retroalimentación en fatiga, ya con ciclos aleatorios, con amplitudes aleatorias. Esta es digamos, la información inicial en la que se recogió para poder proceder al rediseño de la suspensión. Se notó que había una sobrecarga en el vehículo, entonces eso fue, digamos, un gran parámetro de entrada. Posteriormente se hizo una revisión de las propiedades de los materiales, tanto en su parte elástica como en su parte plástica, y también en la parte de propiedades a la fatiga, tanto para procesos de granallado normal como para procesos de granallado bajo esfuerzo. ¿Sí? Porque pues nuestro diseño contempla el proceso por ambos métodos, por el tipo de hojas que nosotros fabricamos. El proceso de ingeniería inversa tiene digamos, dos alcances. Uno es a través de mediciones mediante un brazo faro que nos dan archivos IGES. Estos archivos IGES se pueden convertir finalmente en archivos parametrizables CAD de ensamblajes completos. Y por el otro lado tenemos proceso de escaneo 3D, en donde pues también se puede hacer un detallado mucho más profundo de las geometrías de la suspensión. Y esta información pues ya viene a través de archivos STL que de igual manera se pueden
parametrizar en modelos, ensambles y partes completamente parametrizadas para simulación. En esta primera simulación se realizan, en esta primera parte de simulaciones se realizan análisis mediante dinámica de cuerpos rígidos. En esta parte, pues, se analiza si todas las cargas y todos los momentos están dentro de los grados de libertad esperados para la suspensión, y se procede a analizar o a exportar y mapear las cargas que actúan sobre cada uno de los componentes para verificar si la suspensión puede ser de una etapa o de dos etapas en el caso de este análisis en particular. Perdón. Estas cargas se mapean hacia los componentes adyacentes y se analizan si las cargas pueden ser utilizadas con los componentes actuales o si se necesita algún rediseño. En este caso, pues se propone algún rediseño de alguna parte en algún material, en algún proceso distinto para ofrecer mejores características. Y en este caso, pues pudimos llegar a la conclusión de que el resorte tendría que ser de dos etapas, puesto que los soportes del chasis no tenían capacidad para tener un mayor soporte de cargas o de sobrecargas en este caso particular. Aquí tenemos unas variables de entrada, ¿sí? Unas variables de salida y unas variables de control que nos permiten llegar a un diseño y a unos objetivos de diseño eh, que, que nos den una solución rápida y que nos den unas características que cumplan con todas las especificaciones dadas por el cliente o con las expectativas ya dadas por nosotros, basados pues en la experiencia y en las capacidades de fabricación que tenemos. Acá pues se ven algunos de los resultados de las iteraciones en donde se evalúan las constantes elásticas del resorte, en donde podemos ver cuál es, en un cuadro, en un gráfico comparativo, podemos saber qué tan elástico o qué tan rígido quedó una suspensión con respecto a las versiones anteriores o con respecto a modelos similares. ¿Sí? Para llegar pues a un diseño en donde podamos establecer unas condiciones mucho más cercanas a la solución. Este ya es virtualmente el diseño al cual llegamos de acuerdo a toda esta información de parametrización y de simulación, teniendo en cuenta pues todas las consideraciones del problema descrito inicialmente, y ya pues se somete posteriormente a revisión de información por parte del cliente. En este caso, el cliente es muy, digamos, exigente en cuanto a los resultados de las simulaciones, en cuanto a la propuesta del diseño. Y una vez aprobado eso, pues ya tenemos un diseño, digamos, unos resultados de simulación un poco más detallados, en donde podemos observar los niveles de esfuerzo a los que está sometido el resorte. En este caso vemos un mapeo de los esfuerzos principales a 2.3G, es decir, nosotros llevamos el resorte a 2.3 veces cargado para poder tener un parámetro de seguridad mucho más, mucho más robusto para el diseño de esta solución. Vemos los diferentes niveles de esfuerzo. Estos niveles de esfuerzo están dentro de los niveles de confianza y de seguridad bastante normales para nuestro proceso, para nuestro material. Sí, para otros materiales puede llegar a ser muy alto, pero para nuestro material es bastante seguro.
Y las distribuciones de esfuerzo pues también se ven bastante acordes a lo esperado en un componente como el que nosotros fabricamos. Sí, tenemos esfuerzos inclusive por debajo del nivel esperado, lo cual nos da un valor de seguridad mucho más alto. Finalmente, para el resorte auxiliar, recordemos que este resorte tiene dos etapas. Una etapa es una etapa principal de hojas de espesor constante y una etapa auxiliar de hojas de espesor de perfil parabólico, el cual eh, soporta las cargas en cierto nivel de desplazamiento y distribuye los esfuerzos de una manera distinta a las hojas de espesor constante. ¿Sí? En las hojas de perfil parabólico es posible hacer una redistribución de los espesores, haciendo que los perfiles de esfuerzo y que la masa puedan absorber una mayor cantidad de esfuerzo sin incluir tanto material para este tipo de hojas. Igual vemos unos niveles de esfuerzo bastante acordes, bastante aceptables, lo que nos permite seguir adelante con nuestras simulaciones. Esta ya es una linealización de los esfuerzos. En esta parte pues se pueden ver ya un resumen de todos los niveles de esfuerzo. Nosotros trabajamos con un nivel máximo de esfuerzo de 950 megapascales. Este es como nuestro parámetro de sobrecarga más elevado y vemos que pues todas las hojas mantienen su condición de esfuerzo dentro de los parámetros. Esta gráfica que vemos acá inferior estas líneas punteadas son el valor mínimo de esfuerzo que el resorte experimenta cuando se somete a una carga cíclica de amplitud constante. ¿Sí? Entonces, cada una de estas hojas, digamos, las líneas punteadas y las líneas fijas, son el rango de esfuerzo en el que la hoja va a estar sometida en su esfuerzo. ¿Sí? Además de eso, también incluimos esfuerzos generados en procesos de ensamble. ¿Sí? En el proceso de ensamble, pues se genera una sobrecarga, una pretensión en las superficies de las hojas, la cual hay que tener en cuenta porque pues no es despreciable los niveles de esfuerzo que se generan en estas hojas. Sí, vemos que en algunas hojas se generan unos esfuerzos de compresión, sobre todo en las hojas principales, y en las hojas ya inferiores, de la escala inferior, se generan esfuerzos eh, ya de tipo tensión, con algunas distribuciones diferentes a lo que se esperaría. Sí, vemos acá, por ejemplo, esta gráfica gris en donde la distribución de esfuerzos es como una M, ¿sí? Algo que no, pues, no se esperaría normalmente. Eh, perdón. En esta parte hacemos también una simulación del proceso de granallado bajo esfuerzo, en el cual vemos los niveles de esfuerzo a los que se somete la hoja antes de entrar por el túnel de granallado para generar los esfuerzos de compresión. Aquí vemos, este es el dispositivo en el cual la hoja entra en la máquina para hacer el proceso. La hoja ya tiene una deflexión y una carga aplicada, la cual permite que los niveles de esfuerzo compresivo que se generan en la superficie de la hoja pues sean mucho más elevados con el fin de aumentar la resistencia a la fatiga. ¿Sí? Aquí vemos un perfil de los esfuerzos generados bajo estas condiciones de granallado bajo esfuerzo. Esta ecuación que mostramos acá al principio es una ecuación que nos permite modelar cuál es la deformación o el spring back que va a tener el material de acuerdo a la aplicación de este proceso, ¿sí? Bajo esfuerzo, el cual genera unas deformaciones plásticas en el material y permite conocer cuál debe ser la condición de fabricación para llegar a esta geometría en particular.
Acá finalmente tenemos una linearización total de los esfuerzos, ya incluyendo todas estas precargas, todos estos esfuerzos de precarga, en donde vemos inclusive que hay hojas que oscilan entre valores negativos y positivos, entre valores compresivos y de tensión, y vemos pues una distribución un poco diferente, ligeramente diferente, de acuerdo ya a este mapeo de esfuerzos que se generan en cada una de las hojas, que es básicamente lo que vemos acá, que es sumar toda la condición de esfuerzos generados tanto en proceso como en funcionamiento para obtener un nivel de esfuerzo real que nos acerque mucho más a la estimación de fatiga. Finalmente, para la estimación o la predicción de la fatiga, consideramos una condición de amplitud constante. Hacemos unos cálculos de resistencia a la fatiga bajo las eh, condiciones del material como sale de nuestro proceso. Y generamos unos cálculos donde nos permite saber qué tan seguro o qué tan cerca del límite estamos trabajando. Nosotros trabajamos con el criterio de fatiga de Goodman, el cual nos permite saber o pues tener un criterio conservador acerca de cuál va a ser el comportamiento a la fatiga de nuestras hojas, y nos permite saber si estamos dentro de una zona segura y calcular si es necesaria la inclusión dentro de nuestro proceso de procesos de granallado, digamos, de no granallar las hojas o de granallarlas para obtener una mayor seguridad en nuestra estimación de fatiga. Ya en nuestro proceso de fabricación, esto es, digamos, un proceso general de nuestra fabricación, de nuestras hojas, y básicamente el proceso en donde nosotros más hacemos énfasis para nuestra resistencia a la fatiga es en el proceso de granallado normal o granallado bajo esfuerzo, en el proceso de ensamble, en donde se generan las precargas del ensamble, y en nuestro proceso de aplicación de cargas, donde verificamos que las cargas y la constante del resorte está dentro de los parámetros esperados. Estos tres puntos, adicionalmente a los puntos de tratamiento térmico, ¿sí? Doblado, ostenización doblado y revenido, nos dan esas características mecánicas que el material eh, tiene para la resistencia a la fatiga y a las condiciones de durabilidad que va a estar sometido. Ya en el proceso de durabilidad en banco, en laboratorio, generamos o diseñamos un jig específico para cada aplicación. En este caso, pues lo que hacemos es utilizar una sección de chasis junto con los soportes originales y con toda la condición de montaje original para someterlo a las cargas a las cuales se sometió el resorte en fatiga, digamos, en simulación, aplicando una frecuencia y una amplitud constante. ¿Sí? Establecemos todos los parámetros de torque, qué tan alto debe ser el torque, qué tan bien controlado debe ser el torque, con qué frecuencia. Digamos, esta es una condición de durabilidad bastante controlada, con condiciones bastante controladas, y nos permite tener una estimación muy rápida de cuál va a ser la durabilidad ya en condiciones más reales. Acá vemos unas fotografías del proceso tanto de diseño del dispositivo del jig para hacer la prueba de durabilidad, y también un video ya de cómo es la prueba a nivel, eh, a nivel real. Podemos ver y podemos escuchar inclusive el sonido de la fricción que hay entre hojas. Esto ya es pues derivado de una gran cantidad de ciclos en donde la fricción empieza a cobrar algunas consecuencias en ruido,
y eso se puede también apreciar en una prueba como esta. La máquina que nosotros tenemos es una máquina hidráulica servoactuada con una capacidad de 20 toneladas, David, el tiempo. carrera máxima de 200 milímetros, una frecuencia de 0.3 a 1.3 a 1.5 Hz y con una serie de señales las cuales se pueden incluir en el servo para poder ciclar diferentes tipos de componentes. Nosotros la que más utilizamos, o pues la única que utilizamos, es la señal tipo seno con una celda de cargas de 22 toneladas. David, el tiempo estamos consumiéndolo. Sí, perdón. Tiempo, para que le dé tiempo que le hagan unas preguntitas. Es decir, ¿ya no puedo seguir o Sí, continúo? sí, redondee para que nos dé tiempo a unas preguntas. Ok, listo. Vamos a ir a la parte final, en donde está la parte de correlación con galgas extensiométricas. Bueno, esto es básicamente nuestro proceso de implementación de strain gauge. Nosotros colocamos los strain gauge en cada una de las hojas de interés, digamos que no van a tener interferencia con otros componentes y que nos van a permitir obtener señales. Se hace un proceso de calibración, un proceso de ensamblaje y un proceso de aplicación de cargas para obtener eh, los resultados. Y comparando los resultados, pues tenemos errores de un 10% como máximo, más o menos 10%, el cual pues nos permite tener una garantía de que los resultados de simulación están acordes a las mediciones en campo. ¿Sí? Entonces, esa pues es un gran parte de seguridad para lo que estamos haciendo. Y finalmente, un proceso de implementación ya en el vehículo, montaje en el vehículo, eh, 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 montaje de los resortes, calibración de galgas en el vehículo, ediciones en vehículo en vacío, adquisición de datos y adquisición ya de datos en las diferentes vías de la ciudad. Estas son algunas imágenes. Esta es la ruta que se realizó en el sur de Bogotá bajo distintas condiciones de elevación digamos, de condiciones de carretera. Se pudo pues medir con bastante precisión cuál es el comportamiento de las galgas extensiométricas. Se instalaron en total 8 galgas extensiométricas y se pudo pues medir cuál es el comportamiento de cada uno de los resortes, tanto izquierdo como derecho, para poder sacar un estimado eh, de fatiga. Aquí pues mostramos un caso particular en donde el resorte se sometió a unos niveles de esfuerzo y digamos unos eventos de sobrecarga pues bastante elevados, en donde pues prácticamente el vehículo entró en una condición ya insegura. Sí, son condiciones ya muy extremas en donde se pudieron alcanzar esfuerzos bastante altos y pues fue una condición que se quiso establecer. Finalmente, unos estadísticos de resultados con todos los parámetros que se tuvieron en cuenta para la medición y un parámetro de conversión para poder trasladar los niveles de esfuerzo a niveles de carga y poder hacer posteriores análisis dinámicos en nuestras herramientas de simulación dinámica. Finalmente, el conteo de ciclos tipo Rainflow para poder saber el tipo de daño, el número de ciclos y los valores de esfuerzo alternante y esfuerzo medio, con el fin de poder establecer cuáles son las cargas más dañinas para nuestro producto, ya de acuerdo a las mediciones que se hicieron. Finalmente, una estimación de fatiga ya con los kilómetros, extrapolando los kilómetros de los ciclos que se obtuvieron en el conteo Rainflow,
y establecer cuáles son los puntos calientes de fallas potenciales para cada una de las hojas y poder saber un parámetro más cercano de cuál va a ser la estimación de durabilidad para nuestros productos. Finalmente, como conclusiones, nosotros tenemos ya pues un proceso de diseño que es bastante robusto, es escalable a otras partes automotrices. Nuestro proceso de simulación y optimización pues reduce bastante el proceso de prototipados y de fabricación de muestras, lo que corta los tiempos de lanzamiento al mercado. Eh, la correlación de nuestras strain gauge con nuestra simulación o nuestro proceso de simulación es máximo del 10%, lo cual nos da un gran nivel de confianza en todas las fases de diseño y pues es una herramienta muy buena para predecir cuál es el rendimiento de nuestro producto. Eh, Podemos hacer mediciones en condiciones reales, la cual pues puede cerrar la brecha entre los análisis de amplitud constante y amplitud variable. Y finalmente, pues digamos, este diseño cumplió con todos los requerimientos objetivos de durabilidad, de ensamble, elevación del vehículo y percepción del confort. Entonces, pues siguen unos pasos adicionales. Estos pasos pues se están trabajando. Eh, Estamos en miras de mejorar pues aún más este proceso y pues quisiera pues agradecer y a ustedes la participación, la atención en esta charla y quisiera pues escuchar si tienen algunas preguntas adicionales de acuerdo a esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, David. Somos nosotros que realmente te agradecemos por esta excelente presentación. Porque nos da una visión de qué hace la industria para que nos veamos que desde las universidades, aunque hacemos cosas muy parecidas, pues también podemos contribuir en eso. Con esta primera charla, pues damos la apertura y vamos a decir que tenemos unas dos preguntitas. Está abierto el chat, ¿de acuerdo? Las preguntas pueden quedar por el chat y yo estoy seguro que luego David las podrá responder o nos escriben por el correo electrónico también es posible, o también por la red. Nosotros podemos entonces incluso, David, como es parte de la red, entonces podemos nosotros diligenciar esas preguntas, para no así quitarle el tiempo a los expositores que vienen. Ok. ¿Alguna una preguntita así? ¿Nos da tiempo con David para no dejar a nuestro expositor una preguntita? ¿Alguien? Sí, señor. Sí, adelante. Buenos días. David, una pregunta. Cuando miden todos los esfuerzos, ¿se está tomando los esfuerzos también de lo que son los componentes como pasadores y los tornillos que soportan los soportes? No, señor. En este caso particular solo medimos esfuerzos en nuestro producto, pues porque son las condiciones propias de nuestro producto y pues digamos si hay otro componente en el que necesitemos medir otra condición, pues digamos que es muy posible. Lo que pasa es que pues de pronto la implementación y el entendimiento de la colocación de la galga y cómo medirla y en qué dirección colocarla y todo eso, pues es un poco más complejo el análisis. Ya pues es un análisis aparte.